Bueno, buenos días a todos. Gracias a la audiencia por la presencia. Gracias a Silvia y a todo el comité organizador por la invitación. Y bueno, la verdad es que cuando me propusieron el tema de cómo prevenir un infarto de miocardio en un deportista, la verdad es que pensé, tema complicado, ¿no? También el de mareado a continuación también es delicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si puedo dar con la clave, y si le doy con la clave creo que me invitan a todas las charlas, seguramente. Bueno, a estas alturas todos conocemos las bonanzas del deporte en nuestro cuerpo a nivel multisistémico. Por ejemplo, este estudio, que es un clásico de más de 20 años, ya demostró cómo a mayor tiempo de actividad física y sobre todo de carrera se correlacionaba con una reducción del riesgo de enfermedad coronaria. Y los principales trabajos sobre muerte súbita cardíaca relacionados con el deporte ya demostraron que la incidencia de esta es bastante baja, siendo mucho más común en varones, y la franja de edad más comprometida era entre los 45 y los 55 años. Y estos datos se han ido corroborando, se han ido confirmando en estudios posteriores. Y cuando nos preguntamos qué especialidades deportivas, qué disciplinas están más relacionadas con esta muerte súbita, pues el podio, las tres plazas, casi siempre la ocupan estas tres disciplinas: el ciclismo, la carrera y el fútbol. Y la enfermedad arterial coronaria siempre es la primera causa de muerte súbita cardíaca en deportistas máster o senior, es decir, a partir de los 35 años. Y lo peor de todo es que sigue siendo una triste noticia, como esta que recogemos hace muy poquito, con una importantísima carga social y emocional, cuando vemos en los medios de comunicación noticias como estas. Y si os fijáis bien, casi siempre es al final de la prueba, evidentemente tras la realización de un esfuerzo extenuante, varón, en la franja de edad que hemos comentado, deportistas recreacionales, pero si os dais cuenta, muy habituados a hacer este tipo de actividad física, incluso con buenas marcas. ¿Qué base fisiopatológica hay detrás de todo esto? Pues fundamentalmente dos: la ruptura de la placa ateromatosa a nivel coronario y la presencia de isquemia por demanda, que conduce irremediablemente pues a las arritmias ventriculares que José Ignacio antes nos ha mostrado y a la parada cardíaca. Hace un mes se publicó este estudio norteamericano de todas las paradas cardíacas en carreras de larga distancia a lo largo del siglo XXI en Estados Unidos. Es un trabajo muy adecuado para la sesión que estoy exponiendo. El primer dato llamativo es la evolución de la participación. Si os dais cuenta, se ha multiplicado casi por 3 cuando se analizan estos dos periodos, la primera década y la década ya entre el 2010 hasta el 2023. Estamos hablando de nada más y nada menos que de casi 30 millones de runners, es decir, una cifra muy elevada. Y se vuelve a demostrar la baja incidencia de paradas cardíacas registradas, en concreto 176, mayoritariamente en varones, como veis, casi 6 veces más posibilidades que sea un varón que una mujer. La incidencia, según la carrera, también demuestra cómo el riesgo es mucho más del doble en maratones que en media maratones, algo evidentemente lógico por el esfuerzo físico que desarrollan los deportistas. Una parada por cada 100.000 o 0,5 por cada 100.000 participantes. Y se vuelve a reafirmar la enfermedad coronaria como la primera causa de muerte en los deportistas. Ahora bien, esta diapositiva es importante porque destaca la incidencia comparativa en estos dos periodos. Si veis, muestra una reducción importante de la letalidad, del 34% en el segundo periodo frente a un 71% del primero, y también una disminución de la muerte cardíaca en más de la mitad, lo cual es un dato realmente altamente alentador. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos en España? Bueno, os muestro. El único trabajo publicado al respecto es ya antiguo, entre comillas, es del año 21, donde es un artículo un poquito sesgado porque únicamente valora un total, creo que de 25 provincias. En concreto, en nuestra comunidad, la Comunidad Valenciana, únicamente se registran datos de la provincia de Valencia, quedan excluidos tanto Castellón como Alicante, y como veis, los resultados más importantes son resultados donde los deportistas recreacionales son mayoritariamente los más afectados,
afectados, la baja incidencia nuevamente, mayoritariamente varones, claramente de origen cardiovascular e isquémico coronario, resaltando, fijaros, cómo hay un alto porcentaje de cardiopatía isquémica crónica, es decir, deportistas ya con enfermedad coronaria conocida, lo cual es un dato realmente a analizar que luego podemos comentar. Y la famosa franja de edad que hace que cuando en nuestras consultas nos viene un varón de 40 a 45 años, ya empecemos a ponernos un poquito alerta. De nuevo, el podio de disciplinas deportivas son ocupadas por las tres que os he mencionado en el estudio americano. Ciclismo, 28%, fútbol y carrera. Resaltando, este estudio es importante, que es independiente la de época del año, porque habían estudios que indicaban que en la época del verano era mucho más frecuente. En este estudio no se demuestra esa dependencia del tiempo, aunque evidentemente cuidado con practicar deporte en situaciones extremas. Estamos a punto de llegar al verano y a las 3 de la tarde yo en Denia veo muchísima gente corriendo a 35-40 grados. Increíble. Vale. Por lo tanto, no nos debemos cansar de recordar que, primero, ser atleta no es sinónimo de salud completa, que aunque ellos insisten que llevan una vida estricta, ¿vale?, en alimentación, en deporte, pueden enfermar claramente del corazón, que la ateromatosis coronaria está relacionada con los deportes de resistencia, y cuando valoremos a un deportista, volver a recordar que la enfermedad coronaria puede estar presente en ellos. Bien, aquí tenemos un caso clínico, ¿vale?, bastante típico. Pues en este caso es un ciclista, un varón de 44 años, es ciclista profesional, sin antecedentes personales ni familiares, que acude a la consulta por un dolor torácico de esfuerzo en relación con el deporte, con ciclismo, con pruebas complementarias básicas completamente normales, que tiene un electro completamente normal, que en la prueba de esfuerzo presenta una elevación del segmento ST en precordiales y en cara lateral, que se incrementa en muchísimo en máximos esfuerzos, y que tras la realización de la coronariografía vemos una lesión severa en la DEA media. Como este caso vemos bastantes a lo largo del año. Por ello, ¿cuáles son las 4 claves fundamentales para evitar un infarto de miocardio en los deportistas? Yo destacaría estos 4. Son pilares básicos de primero de MIR de cardiología. Prevención de factores de riesgo cardiovascular. Insistir en la prevención de los factores de riesgo cardiovascular. La evaluación cardiovascular que nos ha comentado el doctor Carrasco. Muy importante la estratificación del riesgo, y en el caso de que suceda el evento, disponer de medidas externas para evitar que la parada conlleve finalmente a la muerte. Bien, hemos dicho que los deportistas no son inmunes a la enfermedad coronaria. Pueden tener factores de riesgo cardiovascular como cualquier otra persona, y tendremos que estar también muy atentos a otros aspectos como pueden ser el sobreentrenamiento, la deshidratación y el uso de sustancias dopantes, que en el estudio español del 21 estaba presente en el 6% de los deportistas que tuvieron una muerte súbita cardíaca, un porcentaje realmente elevado, fundamentalmente por cannabis. Y el tipo de deporte, como os pongo, también es muy importante, es esencial en esta valoración, ya que se ha demostrado muchísimo mayor riesgo en aquellas disciplinas que unifican una alta resistencia con una alta fuerza. Y ya hemos visto los 3 deportes, ciclismo, fútbol y carrera, que se encuentran justamente en esta zona. Bien, por ello, en la prevención del riesgo cardiovascular en los deportistas deberemos actuar del mismo modo que actuamos frente a otros pacientes. Si tenemos que tratar, los tratamos. Si tenemos que añadir un antihipertensivo, lo añadimos. Si tenemos que añadir un hipolipemiante, lo prescribimos. Lo debemos hacer, no debemos considerar esa inercia de no tratar por el hecho de ser deportistas, que eso nos sucede mucho en la consulta. Eres deportista, no te doy una estatina, tienes la tensión un poquito alta, no te doy esto. Es decir, tenemos que tratarlos como si fuesen un paciente normal. No el hecho de ser deportista nos pone la barrera de no hacer evidentemente nada frente a ellos. Me parecen muy interesantes los datos publicados por esta encuesta de deportistas máster, que demostró que 2 de cada 3 deportistas tenían al menos un factor de riesgo cardiovascular, siendo el tabaquismo, como veis, el principal problema, y sobre todo algo muy importante que a veces se nos olvida, la importante relación que tiene la enfermedad aterosclerótica prematura familiar
a la hora de estratificar al deportista máster. Por ello, podemos prevenir el infarto en un deportista, podemos recomendar deporte y sobre todo deporte intenso. Hombre, yo realmente, a pesar de que sabemos que el deporte intenso puede aumentar temporalmente esos eventos cardíacos en gente que tiene una enfermedad cardiovascular silente, evidentemente yo rotundamente diría que sí, aunque las puntuaciones de riesgo cardiovascular en los deportistas máster y el riesgo puede quedar bastante sobreestimado. Así, por ejemplo, en Circulation se ha publicado hace muy pocas semanas cómo debemos hacer la estratificación del riesgo en deportistas máster, de tal manera que en aquellos que son asintomáticos de bajo riesgo, únicamente se recomienda la vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular, no contemplan la realización de pruebas rutinarias. Ahora bien, el tema cambia mucho cuando estamos hablando de riesgo intermedio o riesgo alto, donde vemos que en ese caso tenemos que modificar de manera intensiva los factores de riesgo cardiovascular, hay que tratar, como os he dicho anteriormente, hay que educar al paciente, al deportista, en el caso de que aparezcan los síntomas de alerta, tiene que parar y discutir los beneficios y riesgos. Y en el caso de que aparezcan esos síntomas, realización de pruebas de esfuerzo máximas recomendando la ergoespirometría, la realización de test para score de calcio coronario y el empleo de angio-TAC de coronarias. Según los resultados, estratificaremos al deportista en bajo riesgo según estos resultados o en alto riesgo y evidentemente si el paciente presenta síntomas, hipotensión, etcétera, etcétera, evidentemente el paciente lo tendremos que realizar un cateterismo e intervencionismo si procede. Ya de deportistas sintomáticos habrá que realizar evidentemente sí o sí las pruebas que os he comentado. Y otro tema candente y que siempre suscita muchísima controversia es el de la presencia de las placas coronarias en los deportistas máster y su relación con la enfermedad coronaria. Por ejemplo, el entrenamiento de resistencia está asociado a aterosclerosis coronaria. Este calcio coronario implica aterosclerosis. Con idéntico perfil, ¿por qué unos deportistas presentan placas y otros no? Las mujeres están realmente protegidas frente a la aterosclerosis porque tienen menos placas coronarias. A mayor entrenamiento o tipo de deporte, más placas. Y cuando nos encontramos ya con un deportista coronario, ¿qué tipo de deporte o qué tipo de actividad física le podemos recomendar? Bueno, voy a intentar poner luz a estas preguntas con ese trabajo recientemente publicado. Como vemos, la prevalencia, en las flechas, la prevalencia de mayores scores de calcio coronario está fundamentalmente entre atletas respecto a controles y se refleja que son los deportistas varones altamente entrenados los que tienen esta mayor prevalencia. Y cuando se analizan trabajos con angio-TAC coronario, se aprecia que las placas calcificadas condicionan, y las que condicionan mayor estenosis también son mucho más habituales en deportistas frente a controles, frente a aquellos que en principio han hecho deporte en muy poquitos casos. Bueno, esto, ahora bien, ¿cómo son estas placas coronarias en los deportistas? Bueno, pues como veis en esta diapositiva, los deportistas de alta resistencia, de grandes volúmenes de esfuerzo, las placas se van a caracterizar por ser mucho más calcificadas, con poco núcleo necrótico, con escasas células inflamatorias, mucho más bajas en grasa que las personas sedentarias o con bajo nivel de actividad física. Es decir, estamos hablando de placas más estables. En principio, sabemos que la ruptura de la placa es una de las causas fisiopatológicas de la enfermedad coronaria y posible causa de muerte súbita. Por lo tanto, yo aquí lo que quiero lanzar es un poco un mensaje tranquilizador, no alarmista, respecto al deporte y las placas coronarias. Y ya para ir terminando, ¿qué sucede si el deportista que viene a nuestra consulta pues ya es un deportista coronario? Hemos visto la alta incidencia de muerte súbita cardíaca en este estudio español. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estratificamos? Bueno, pues aquí os presento esta tabla, que es bastante didáctica, donde tendremos que valorar todos estos criterios y su normalidad o su alteración nos ayudará a tomar una decisión adecuada. Los americanos, además, están poniendo muy de moda la toma de decisiones compartidas.
Ellos la dividen en 3 fases, que me parece muy interesante y muy fácil de implementar. Una primera fase con una fase de evaluación y gestión, una segunda fase de educación médica del paciente y su entorno, que a veces es lo más complicado para tomar decisiones, y finalmente una tercera fase de decisión y aplicación, donde ya tomaremos las decisiones y donde esos 3 puntos finales para mí son muy importantes: la planificación de medidas de emergencia, un plan de acondicionamiento y una vigilancia clínica longitudinal. Por tanto, las conclusiones, bueno, yo las resumo en 5. Ante la pregunta, ¿podemos prevenir? Bueno, prácticamente la prevención absoluta es imposible. La detección temprana es posible con un buen cribado cardiovascular. La estratificación de riesgo cardiovascular, como he dicho, es esencial, sobre todo ante la búsqueda de los factores de riesgo cardiovascular, porque esa estratificación nos permite adaptar la prescripción de ejercicio según la capacidad del ejercicio. Es muy importante educar en hábitos cardiosaludables, en alimentación, en descanso, evitar sobreentrenamientos, la atención de los síntomas. El deportista tiene que saber cuál es el riesgo que puede tener y, por tanto, mejorar factores que pueden aumentar la supervivencia del deportista, una respuesta inmediata, enseñar a realizar una reanimación cardiopulmonar de calidad y rápida, disponer de desfibriladores y disponer de soportes vitales avanzados con protocolos de emergencia. Y como yo siempre digo a los deportistas máster, siempre hay que decirles coneixement. Muchísimas gracias por vuestra atención.